Ante todo, gracias a todos por sumarse. La verdad que, o sea, es mi primer masterclass, así que estoy un poco nerviosa. Ténganme paciencia. Vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Avísenme si ahí ya están viendo la pantalla, ¿ok? Ya la estamos viendo. Ya la estamos viendo. Entonces, bueno, la intro ya la hicimos un poco sobre mi experiencia y la de Dani. A mí me encanta puntualmente hacer esta masterclass con Dani porque para mí es un súper referente de growth, así que espero que aprovechen mucho todo lo que nos va a compartir. Y antes de arrancar con la masterclass, quería arrancar con algo diferente, que era consultarles si alguno de ustedes, y quiero que me lo vayan poniendo en el chat, vio la película Tiburón. Estoy esperando respuestas. Película Tiburón. Danos un segundo, creo que alguien está compartiendo la pantalla, por favor, creo que es Nelson, por favor. Te voy a quitar de la llamada y vuelve a entrar. Listos, démosle. Bien. Creo que es parar de compartir y volver a compartir porque quedó pequeña la pantalla. Ahí está. Para y vuelve a compartirla de nuevo. Oigan, ¿quién vio Tiburón? ¿Nadie vio Tiburón? Alce una manito por ahí. ¿Quién fue a verlo por ahí a Universal Studios? Eso, no aún. Listo, ahora sí. Bueno, bien. Para los que no la vieron o no la conocen, Tiburón es una película de 1975 que el director es Spielberg y la película básicamente lo que hizo fue darnos a todos terror sobre el océano, ¿no? Porque, ¿de qué trataba la película? Básicamente, el tiburón, una vez que detectaba una gota de sangre en el océano, se volvía loco y se volvía como un depredador asesino y todos tenían terror a raíz de esta película justamente de ir al mar, ¿no? Y a raíz de eso se generó la hipótesis de que cuando hay una gota de sangre en el océano, tenemos grandes chances de que un tiburón nos ataque si está cerca porque puede oler esa sangre y puede reaccionar. Ahora, si lo pensamos un poco más, este mito que surgió de una película, no tenemos la certeza si es verdadero o no. Un youtuber muy conocido, Robert, después les voy a compartir el link para que vean el caso completo, dijo, yo voy a comprobar si esta hipótesis que existe sobre los tiburones es real o no. Entonces lo que hizo él fue, se fue a las Bahamas, ningún tonto aprovechó y se hizo un viaje a las Bahamas, y cuando fue a las Bahamas dejó en una tabla de surf que goteaba una gota de sangre, 15 gotas de sangre, mejor dicho, por minuto, para ver si los tiburones reaccionaban o no. Se quedó con sus amigos en un bote cerca y revisó si esta hipótesis era real o no. La realidad es que él estuvo una hora esperando y nada pasó. Los tiburones ni siquiera se acercaron a las gotas de sangre. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que el mito de Hollywood sobre los tiburones no es 100% real y lo mismo ocurre en el growth marketing, ¿no? Si nosotros pensamos en growth, tenemos que pensar también en el método científico y cómo aplicamos el growth marketing a ese método científico. Porque básicamente, siempre que pensamos en growth, tenemos que darle un soporte analítico. Entonces, tenemos que analizar cómo crece nuestro negocio, cómo analizamos a nuestros usuarios, qué hipótesis tenemos sobre esos segmentos de usuarios. Tenemos que animarnos a experimentar porque son los experimentos los que nos van a decir la verdad sobre lo que está aconteciendo. Esos experimentos nos van a permitir evaluar los resultados y nos van a permitir explorar nuevas oportunidades, seguir segmentando a los usuarios mejor y a su vez seguir iterando siempre. O sea, la única manera de saber si lo que estamos pensando es realmente cierto es a través de los experimentos y por eso el growth hoy en día me gustaría un poco que Dani nos cuente cómo aplica los KPIs y cómo aplica el método científico en su trabajo como Growth Manager. Gracias, Lau, y hola a todos. Me encanta poder estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la etapa del ciclo de vida de un cliente. ¿Listo? Los clientes los adquirimos, los activamos, que es esa etapa en donde por primera vez experimentan ese factor wow que nuestra oferta de valor tiene para ofrecerles. Y si se enganchan con ella, luego empiezan a hacer un uso.
un uso que a la larga se tiene que volver un hábito. Este hábito nos va a permitir que exista una recordación sobre el producto con nuestros usuarios y de esa misma forma nuestros usuarios puedan experimentar nuestra oferta de valor tantas veces como sea posible e incluso puedan recomendar nuestra oferta de valor a sus amigos, a sus familiares, a sus colegas. Eventualmente hay una etapa que se llama la profundización en donde si nuestra oferta de valor contempla muchas más productos o experiencias, podemos de alguna manera poder empezar a dar los clientes para que esta recomendación sea consistente en el tiempo y el cliente no deje de usarnos producto de que nuestro producto tenga un uso que no sea tan recurrente o no esté en una zona de hábito. Esto es clave para el crecimiento, que es al final lo que buscamos en Growth, porque cada una de estas etapas es esencial, es fundamental, desde la adquisición de usuarios hasta la profundización. Ustedes van a encontrar que las etapas pueden ser tan diversas como su industria o su empresa o su startup lo demanden. Hay gente que trabaja la adquisición, la activación, el uso, la conservación, la lealtad, la fidelización, la profundización y la reactivación. Sin embargo, aquí estamos dejándolo muy simple, muy general, para que ustedes hagan una idea de cuáles son esas etapas que nunca debemos perder de vista. A su vez, en la sesión de hoy queremos enseñarles una receta, cómo paso esto a la construcción de un caso de uso que nos va a permitir de una forma cualitativa empezar a orientar, sea en la adquisición, sea en la activación, en el uso o la profundización, de qué manera yo puedo empezar a entender a mis clientes, cómo ese comportamiento que empiezan ellos a tener con mi producto es fundamentalmente lo que a un equipo de Growth Analytics le interesa poder entender, estudiar y experimentar. Luego vamos a ver que la medición y el análisis, la parte cuantitativa de nuestro caso de uso, nos da ese sustento en los datos que es clave para nosotros cada vez más ir construyendo esas hipótesis que van a servir para nosotros experimentar. Las hipótesis tienen un factor acá fundamental y es la calidad de las preguntas que nos podemos llegar a hacer. Y estas preguntas suelen surgir en la medida en que nosotros medimos y analizamos ese comportamiento de aquellos que vamos a llamar entonces nuestros usuarios activos top, nuestros top active users. Esos usuarios que de manera natural, orgánica, ya empiezan a pasar por nuestras etapas del ciclo sin necesidad de que yo esté recurrentemente insistiéndoles con alguna comunicación o exponiéndoles de alguna pauta o alguna publicidad específica, dado que en su vida, en su día a día, mi producto le está solucionando un problema. Esto es parte de lo que les vamos a enseñar el día de hoy, de cómo construimos las estrategias a partir de esta receta, y es lo que vamos a ver a continuación. Si quieres, Lau, pasemos al siguiente. Consulta, justamente relacionado con eso. ¿Qué casos de uso se te ocurren claros y tácticos que hayas vivido en Davivienda o que hayas vivido en tu experiencia? Muy buena pregunta, Lau. Y es que en Davivienda somos un banco que tenemos cerca de 22 millones de usuarios y una oferta de valor muy amplia. Si nosotros recordamos, ese uso recurrente entra en un espectro que vamos a denominar las zonas de hábito de uso. Y hay ciertos productos en la industria financiera que se encuentran en una zona de hábito donde su uso natural es diario, semanal, quincenal o mensual. Y hay otras zonas, unas zonas más, llamémoslas así, de olvido, en donde nuestra oferta de valor puede estar ahí y son productos que muy seguramente las personas los harán una o dos veces al año o quizás en más de un año, si lo vemos desde la perspectiva de productos que se usan esporádicamente en nuestras vidas. En un banco como Davivienda tenemos productos que están a lo largo de todo el espectro. Nuestras billeteras digitales, por ejemplo, DaviPlata es un producto que se usa en el día a día, un producto para mover el dinero y su uso es recurrente. Las tarjetas de crédito, las transferencias que podemos hacer desde nuestras cuentas son productos que podríamos denominar en cierta medida como un promedio de uso semanal, quincenal, como las tarjetas de débito. Hay otros productos que están más en el espectro de lo mensual, por ejemplo, los bolsillos, esas cuentas que nosotros tenemos para poder dejar dinero y que nos renten a una tasa efectiva X, como los productos de inversión o incluso los certificados de depósito a término, que son para poder nosotros depositar un dinero que congelamos por un periodo de tiempo con la promesa de que nos rente durante el periodo en el que está congelado. En la zona de olvido tenemos también una oferta de valor donde podemos ver créditos de libre inversión, créditos de vehículo, no sé ustedes, pero no es muy común que las personas estén cambiando de vehículo cada mes, sino es un producto que suele verse con un uso un poco más bianual. Y por supuesto los créditos de vivienda, los créditos destinados para comprar casa.
o para hipotecar una casa o para hacer un leasing con una vivienda. Entonces son productos que, si se dan cuenta, se encuentran a lo largo de todo este espectro y que para cada uno de ellos el ciclo de vida es clave y la generación de hábitos de uso es fundamental. Una de las ventajas que tiene un banco como Davivienda es que al tener un espectro tan amplio, podemos nosotros estar jugando con los clientes en función de qué productos adquieren primero y luego viendo cómo profundizarlos con otra serie de productos, de tal forma que podamos tener a nuestros clientes en todo el espectro de hábitos, desde las zonas en las que son muy recurrentes el hábito de uso, hasta las zonas que no es común. Ahora bien, ¿esta receta de qué se compone? Vamos a verlo desde la perspectiva de 4 ítems fundamentales. El problema, ¿qué resuelve mi producto? ¿O qué situación del día a día mis clientes, mis usuarios tienen en sus vidas y mi producto les ofrece una alternativa de solución que automáticamente les permite darles esa solución en su día o en su instante en el que la necesitan? ¿Cuál es esa persona o cómo describiríamos ese grupo, ese segmento que percibe ese problema con una mayor recurrencia o con una mayor frecuencia? Esto es clave porque vamos a ver luego que las personas, las reglas que definan este grupo buyer persona, digámoslo de alguna forma, nos va a permitir entonces luego segmentar y entender cuál es esa frecuencia natural de uso por la cual recurren a mi producto para solucionar su situación, su necesidad. Es importante los beneficios que mi producto le trae a este grupo de clientes. ¿Y por qué es importante los beneficios? Para alguien que trabaja en Growth, si no está enamorado de los productos que vende, es muy difícil que pueda explorar y ser curioso a la hora de proponer hipótesis. Tiene que convencerse de cuáles son las ventajas de su producto, cuáles son esos beneficios que puede llegar a traer a las personas a las cuales quiere llegar, que quiere traer del mercado, que quiere profundizar. Y también ser conscientes de las alternativas. ¿Qué es lo que el mercado ofrece que también puede llegar a recurrir el usuario o el cliente a hacer uso de una alternativa de un producto como puede ser una cuenta de ahorros? Es el efectivo, y eso es algo en Colombia habitual y en general en Latinoamérica. El mover el dinero hoy en día estamos cada vez más convencidos de que va a tender a ser cada vez más digital, pero la alternativa sigue siendo el efectivo. Es importante tener esos pies en la tierra, saber cuáles son las alternativas, también en el mercado con la competencia, porque pues, los usuarios cada vez son más demandantes y si tienen otras alternativas a la mano, yo debo tener eso muy en cuenta para poder, junto con los beneficios, construir una estrategia de comunicación dirigida eficaz. Acá abajo lo que ustedes van a encontrar son 3 herramientas que les queremos traer el día de hoy para empezar a analizar mejor a sus usuarios con base en los 4 bullets que les acabamos de presentar. Por un lado, los análisis de cortes. No sé si ustedes han escuchado de los análisis de cortes, para mí es una herramienta muy poderosa y se van a ir dando cuenta que en la medida que vamos explorando un poco estas soluciones, esto no es rocket science, esto no es ingeniería de la NASA. Realmente estas soluciones tan simples pueden ser muy eficaces y poderosas a la hora de entender a sus usuarios, a la hora de ponerle tarea a un equipo de Grow Analytics, porque el análisis exploratorio de datos desde la perspectiva de un análisis de cortes, que no es otra cosa que organizar a mis clientes por filas, dependiendo de cómo van llegando, cuáles son esos clientes nuevos que van llegando a mi producto día a día, semana a semana, mes a mes, y cuántos de ellos se mantienen en el tiempo medido por cada una de las columnas que vemos en análisis de cortes, que tienen que estar en la misma frecuencia en la que están las filas. Entonces, si yo tengo las filas cortes diarios, yo esperaría que las columnas fueran día a día. ¿Cuántas de esas personas que llegaron el día 1 se mantuvieron en el día 0, 1, 2, 3, posterior a haber llegado a mi producto? Si se dan cuenta, este tipo de análisis tiene la ventaja de que puedes hacer un mapa de calor, puedes pintar cada una de las celdas con un color sentido, poder rápidamente encontrar patrones o identificar estrategias de marketing dirigido que te sirven para poder revertir comportamientos y hacer que el mapa esté cada vez más verde y no tan rojo, tan amarillo. Los histogramas de uso son también una pieza fundamental. No es otra cosa que una herramienta en la que tú puedas determinar cuántas personas te están usando de acuerdo a la frecuencia en la que tu producto, de manera natural, orgánica, representan hoy los usuarios que ya te están usando. Hay productos que, como veíamos, pueden tener una recurrencia diaria o anual. Este histograma de uso me permite a mí rápidamente entender cuál es esa frecuencia a la cual mis usuarios hoy en día me están usando. Entonces, si se dan cuenta, cada una de las barritas representa un acumulado
de cuántas personas me usan en un periodo de tiempo que, no sé si ahí se alcance a ver, este diagrama que ven acá están 30 días, pueden estar haciendo uso del producto que yo esté analizando. Este histograma de uso que ustedes ven acá, si asumimos que el eje X son los días, o sea, de 1 a 30 son los días de un mes, por poner un ejemplo, ¿qué creen ustedes que podría llegar a representar? Y piénsenlo desde esta perspectiva. Ustedes son muy seguramente usuarios de una entidad financiera. ¿Qué creen que es este histograma? ¿Qué producto se les ocurre que es este histograma? A ver, para poder ver quién está por acá conectado. A ver, por el chat, pónganlo por el chat. Entonces, eso vamos escribiendo por el chat y ahí los vamos llamando. Entonces, lo que veo es que hay bastante uso el día 3, 4 y 5 y empieza a bajar, ¿no? Escríbelo, Julio. O dale, abre el micrófono, Julio. El comportamiento de cuando reciben el salario o la segunda quincena y pagan los servicios, pagan o sacan de su banco para pagar servicios. Sí. Ok, sí, ¿qué producto? Pues, fíjense lo siguiente, voy a hacer una aclaración para poder aterrizar mejor este histograma. El día 1, no es el día 1, 2 y 3, sino el número de días que se usa en un mes promedio. Entonces, el 3 o el 4 representaría que se usa 3 o 4 veces en un promedio de un mes y que es donde está la mayor cantidad de personas. Entonces, si nos guiamos por la barra que es más alta, la del número 4, significa que en su mayoría se usa este producto que no sabemos cuál es, 4 veces en un mes. O sea, una vez por semana más o menos, ¿cierto? Entonces, lo que dice Julián, si te pagan una vez por semana, puede ser. No, ya, sí. El promedio le pagan una vez al mes o 2 veces al mes. Los pagos pueden ser, sí, puede ser que estemos analizando las transacciones de pagos, ¿cierto? ¿Qué otro producto se les ocurre? Las tarjetas, estamos de acuerdo, dependiendo de qué tipo de tarjeta estemos analizando. Resulta que las tarjetas de débito tienen una frecuencia de uso mucho menor que las tarjetas de crédito. Pues, por ejemplo, una tarjeta de débito, lo que hemos visto es que la gente no la suele usar tanto como las tarjetas de crédito. Bueno, al menos de cara a los grupos de personas que tienen estos dos productos. La tarjeta de crédito suele ser un producto de mayor recurrencia. Entonces, si pensáramos en una tarjeta de crédito, el histograma estaría completamente a la izquierda, ¿sí? Completamente a la derecha, perdón, porque lo usan con mucha más recurrencia, a la derecha. En el caso de la tarjeta de débito, si una persona usa la tarjeta de débito una vez a la semana, este histograma podría hacer fit a ese tipo de producto, ¿listo? Ahora bien, la curva de retención, que es este tercero que estamos viendo acá, no es otra cosa que la curva promedio de lo que estábamos viendo en los análisis de corte. Entonces, fíjense que cada una de las columnas al final tiene un total. Ese es un promedio, el promedio de cada una de las columnas. Eso es lo que significa la curva de retención. Esta curva que ustedes ven acá, ¿cómo me explicarían o qué podrían decirme referente a su comportamiento? ¿Es una curva ideal? ¿Es una curva no muy agradable? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alan? ¿No te escuchamos? Vaya que hemos perdido un universo de usuarios considerable. Obviamente empezamos con el máximo y a la larga pues, va una tendencia ligeramente a la baja, ¿no? Por ahí entre los últimos 2 puntos parece mantenerse, pero sí hay un ligerito decremento, ¿no? Entonces, es lo que yo veo. ¿Quién más? Gracias, Alan, por tu comentario. Ya te cuento qué pienso. Johnny, ¿qué nos puedes decir? Hola, ¿cómo están? Qué pena, voy en la calle, entonces no abro micrófono, no hablo cámara, pero digamos que desde mi rol, te diría, Daniel, que no lo veo tan chévere este histograma. ¿Qué puedo ver? Y es asociarlo a costos. Es decir, si mi producto, y es una pregunta que quisiera hacerte, en este caso, en esos picos que tengo, me está dejando ingresos por servicio, pues buenísimo, porque estoy capturando ingresos por servicio, pero me inquieta si esto es cíclico, es decir, todos los meses me pasa lo mismo, tengo mis primeros momentos en el mes, después caigo, pero si en esos primeros meses tengo una buena captación de ingresos por servicio, pues es favorable, pero debería trabajar en esa retención para que no se caiga tanto la curva en temas de usabilidad. Lo veo así, Daniel, es mi lectura. Vale, 2 comentarios. Este histograma de uso suele ser el promedio
no es un mes en específico, ¿vale? Y esto es un poco también, pues, asumiendo que hay ciertas temporalidades y que el comportamiento de nuestros productos suelen ser cíclicos, ¿no? Entonces uno trata también de hacer los promedios dependiendo de los ciclos, un promedio, pues, de los últimos 12 meses para tener una idea de cómo se está comportando el histograma. Lo otro es, recordemos que el histograma se lee desde la perspectiva de días de uso. No quisiera que se llevaran un mensaje de histograma de día 1 del mes, día 2 del mes, sino cuántas veces en el plazo de un mes, pues de 30 días que tiene un mes, viendo esto como un promedio, entonces, hay el número de usuarios que están usando mi producto. Entonces, lo que decíamos ahorita es, si estuviera completamente a la derecha, quiere decir que se usa hasta 30 veces por mes en promedio, lo cual significaría un uso diario, ¿cierto? Y si está más hacia la izquierda, quiere decir, como en este caso, donde tenemos la barra más alta en el número 4, que se usa al menos 4 veces al mes, o sea, una vez por semana en promedio. ¿Listo? Creo que Valentina tenía un comentario, una pregunta respecto a la curva de retención. Tenla ahí, vale, o vaya escribiendo por el chat y ya Dale, te llamamos. no era una pregunta, no problema. Ok, perfecto. Alan, respecto a lo que nos decías, estas curvas de retención, depende. Esa es la respuesta típica, depende. ¿Depende de qué? Mira, si lo vemos desde una perspectiva en la que la curva se empieza a aplanar alrededor del 25 al 50, pues en ese rango, uno podría decir, esa es una muy buena curva de retención, ¿sí? Otros dirán, ese producto que tú estás analizando requiere una curva de retención mucho más alta. El negocio te pide que la curva se estabilice alrededor del 50, entonces esa curva es muy mala, ¿sí? Entonces es muy importante entender que esto se debe acoplar siempre al negocio que estemos analizando. Lo ideal, independientemente del negocio, es que la curva sonría. Y ese es el reto que tienen las personas cuando trabajan en retención. Cuando nosotros queremos que nuestra curva sea perfecta, tenemos dos retos. Primero, establecer con el negocio cuál es el mínimo en el que se debe establecer, pues en el que se debe estabilizar, perdón, ¿cierto? Y lo segundo es, ¿yo qué voy a hacer para que la curva sonría? ¿Qué significa que la curva sonríe? Que en los días o meses, ya sabemos, dependiendo de la frecuencia de nuestro análisis de cortes, que continúe, yo logre recuperar a esos clientes y de esa forma vuelvan a ser activos de alguna manera, dependiendo de cómo mi producto me lo permita. Entonces, es clave entender que aquí tenemos esos dos retos. ¿Cuál es el punto de estabilización en el cual yo siento tengo un buen resultado? Y si no estoy en él, ¿cómo voy a llegar a él? Y luego yo, ¿cómo le cambio la tendencia para que la curva sea una carita feliz? ¿Listo? Muy bueno, Dani. Creo que es por ahí, o sea, justamente siempre tenemos que analizar las curvas pensando también en el tipo de producto, el tipo de solución. Por eso me parece interesante que nos cuentes o que nos compartas un caso donde hayas aplicado justamente esta forma de estructurar los casos de uso, ¿no? Claro, por supuesto. Mucha teoría, diría mi mamá. Vamos a la práctica. Listo. Vamos a hablar entonces de un caso real, las cuentas de nómina. Por ahí creo que alguien estaba hablando de que ese histograma se parece a una cuenta de nómina. Bueno, pues cuando nos pagan el salario, veámoslo. Veamos cómo se ve una cuenta de nómina. Una cuenta de nómina, no sé, para los demás miembros que estén en otros países, es esa cuenta que los empleados suelen tener para que depositen su salario. ¿Listo? Entonces, trayendo un poco, aterrizando un poco lo que veíamos de la receta, tenemos las cuentas de nómina. Entonces, ¿cuál es ese buyer personal? Vamos a definir acá como el segmento de los empleados en Colombia. Este segmento puede tener muchas reglas, pero a priori para nuestro ejercicio, le vamos a decir empleado como a toda aquella persona que tiene un contrato a término indefinido con una empresa que tiene un convenio con el banco para el pago de la nómina. ¿Qué problema resuelven las cuentas de nómina? En palabras sencillas, es un producto que resuelve la necesidad de gestionar sus ingresos, de mover su dinero. ¿Listo? ¿Qué beneficios tienen las cuentas de nómina de Davivienda? Y esta es una publicidad política pagada, diríamos por ahí. Es una cuenta 100% transaccional, digital, te permite programar pagos y puedes hacer los pagos de manera anticipada, programándolos automáticamente para que se debiten de tu cuenta. Tiene una tarjeta de débito asociada. Puedes tener incluso un adelanto de nómina, es decir, aquellas personas que el salario les queda corto en el mes, tú puedes tener la posibilidad de adelantar tu salario para poderlo recibir antes de que te pague tu empresa, entre otra serie de beneficios. ¿Qué alternativas hay? Las cuentas de otros bancos y el efectivo. Ahora bien, ¿cómo vemos estos histogramas de uso con base en lo anterior? Miren, aquí tengo dos tipos de histogramas de uso del mundo de las cuentas de nómina. Lo que son los abonos, o sea, el pago de salarios, un poco lo que decía Julio.
Entonces miren cómo se ve el histograma del pago del salario. ¿Sí se dan cuenta? Que está completamente a la izquierda, es decir, esa acción del pago ocurre en su mayoría 2 veces al mes. O sea, aquellos que reciben el pago las quincenas o una vez al mes. ¿Listo? Y las compras de la tarjeta de débito, por poner otro ejemplo, miren cómo se empieza a mover también a 1 o 2 veces al mes. Es donde está la mayor cantidad de personas. O sea, eso es un producto que muy seguramente la gente no lo usa con tanta recurrencia, ¿vale? Y esto es clave porque acuérdense que cuando yo entiendo el comportamiento natural que tienen mis clientes con mi producto, empiezo a definir las métricas que me van a dar a mí esa medición cuantitativa. ¿Listo? Entonces, no sé ustedes, muy seguramente lo han escuchado, los Monthly Active Users, los usuarios activos mensuales. Esa métrica es súper famosa. Bueno, si vemos esto que acabamos de entender, no es monthly, puede ser weekly, puede ser daily. Entonces, tengan eso muy en cuenta para sus negocios, para sus productos. No se mide todo con la misma vara. Es un error garrafal. Y esta es la forma de entender cuál es esa frecuencia que me va a dar a mí entonces la guía para estructurar esas estrategias que hablábamos al principio. ¿Listo? Si mi usuario top active es de uso diario, debo medir el daily active user. Es de uso semanal, el weekly active user. ¿Listo? No el monthly. Entonces, por eso es importante estos histogramas de uso. ¿Vale? O sea, Daniel, que sí, podemos ir recapitulando antes de que avances, Lau. Para todos los que estamos acá presentes, ¿Cómo? depende, no hay una frecuencia de uso. Sí, ahorita le di un poquito. Otra, depende del producto. Yo me quedo con eso que nos contaste de, no sé, la billetera digital versus el crédito de vehículo. Creo que ese es el mejor ejemplo de que uno no está activándose en las aplicaciones o los productos digitales todo el tiempo, ¿no? Y creo que eso es fundamental entender para todos los que están aprendiendo el día de hoy. Histogramas de uso van a depender de su producto. Depende también del tipo de consumo, ¿no? O sea, por ejemplo, un supermercado suele recibir en un determinado momento, en la quincena, 2 quincenas, el salario o el sueldo, lo que sea, y generalmente consumen en esa fecha, en el momento en el cual reciben, ¿no? Vamos a decir, los víveres, ¿no es cierto? Entonces, normalmente hay un segmento de usuarios que consumen semanalmente, pero hay otros que consumen 2 veces al mes, compran para ese periodo, ¿no? Claro, Nelson. Menos eso es lo que podría estar determinando. Tú estás tocando un punto también importante y es, ¿qué es active? ¿No? Para mí active es distinto en mi industria que muy seguramente para la industria donde trabajan cada uno de ustedes. Entonces también determinen qué significa ser activo. Entonces en una industria de retail, ser activo es distinto que en una industria financiera, que en una logística. O sea, dense cuenta cómo el monthly active user que hemos escuchado siempre, cuando uno lo descompone, cada letra tiene su análisis dependiendo de mi producto, de mi industria. Entonces, ¿cómo defino yo el usuario activo? Luego, ¿cómo defino yo la frecuencia de uso de esa actividad? Y el user sería esa persona que decíamos ahorita en nuestro caso de uso. ¿Listo? Entonces, así es como se componen las métricas cuantitativas que nos van a dar a nosotros esa guía para estructurar estrategias de retención, de minimización del churn, de adquisición, ¿vale? Y esto es como una especie de cebolla con múltiples capas, véanlo desde esa perspectiva. Cuando yo entiendo a mis top active users, bien sea monthly, weekly o lo que sea, cuando yo entiendo su comportamiento natural, yo puedo entender luego qué hipótesis voy a plantear como experimentación. Vean cómo la importancia desde la ciencia de los datos, de entender ese top active user, me empieza a dar a mí ideas para poder abarcar al resto de grupos que luego vamos a ver, pues son parte de mi ciclo de vida. ¿Listo? Muy bueno, Dani. Vayamos como a revisar un análisis de cohorts o de cortes. Súper. Por obvias razones de confidencialidad, no les puedo mostrar los datos reales. Son porcentajes que tienden a ser reales, pero pues no les voy a mostrar el número entero que lo compone. Es cómo se comportarían los histogramas, entonces, el análisis de corte de las cuentas de nómina en términos de la apertura y, por supuesto, posterior a la apertura, el abono de nómina. Entonces, fíjense que acá lo que ocurre es lo siguiente. Los análisis de cortes van a ser mensuales. Vimos en el slide anterior que las nóminas
pueden llegar a ser o 1 al mes o 2 veces al mes. Aquí, para efectos del ejercicio, lo dejamos como monthly. Vean que cada una de las filas corresponde a un mes del año inmediatamente anterior. En lo que correspondería la primera columna, la columna 0, significan esas personas que aperturaron su cuenta de nómina, ¿sí? Y quiero que empecemos a ver acá una cosa, y es que esa primera columna está en rojo, ¿sí? Y está en rojo, ¿por qué? Porque para las cuentas de nómina no es solo el hecho que la active, es que la active y reciba el salario. Y lo que ocurre es que la gente activa la cuenta, va a su empresa porque acaba de arrancar su empleo, pasa los papeles, pues está firmando el contrato, en ese mes no va a recibir muy seguramente el primer salario, sino lo recibe el mes siguiente. Entonces, dense cuenta que eso es lo que nos está mostrando este análisis de cortes. En la columna 1, o sea, el mes consecuente al que llegó, ya recibe el salario, la nómina. Entonces, tenemos un alto índice de activación y por ende de retención en el primer mes. En el segundo, en el tercero, y fíjense que ya en el cuarto, quinto, sexto, empieza a volverse más amarillo. Empieza a volverse más amarillo. Si miramos el primer semestre del 2023, ¿sí? Empieza a volverse más amarillo, lo cual le da a uno una tendencia de que algo está ocurriendo con las personas que abren las cuentas de nómina porque no se están reteniendo, ¿sí? No más por ver la primera fila. Tenemos una activación del mes 1 en el 74%, y al mes 11, o sea, casi un año después, de menos de la mitad. Ahí hay un problema, ¿sí? Esto, en nuestro caso, fue muy revelador porque nos empezó a dar nosotros ideas de qué puede estar ocurriendo y por qué es importante tener este mapa de colores para nosotros rápidamente hacer acciones que nos permitan poder cambiarle un poco el color. Si ven, en el segundo semestre ya empieza a ser más verde, y es porque nosotros estructuramos una estrategia en la que con producto entendimos que al tercer mes que una persona no recibe su salario, la cuenta automáticamente deja de ser cuenta de nómina y pasa a ser una cuenta de ahorros, como que se desmarca, ¿sí? Entonces esa desmarcación es natural, es parte del negocio, pues al no tener un ingreso recurrente, pasa a ser una cuenta común y corriente. Y eso para las personas que trabajan en producto de nómina no les era sostenible. Necesitábamos que las cuentas siguieran siendo cuentas. ¿Qué factores pueden ocurrir? Cambié de trabajo, me echaron, decidí emprender. Hay muchos factores que pueden ser externalidades que no están en mi control. Pero cuando entendimos qué es lo que estaba ocurriendo y que el tercer mes era súper importante, también procedimos a estructurar entonces esas estrategias de cómo le contamos a las personas previo que lleguen al mes 3, de que si llegan a cambiar de empleo, de que si no vemos que recibió ese ingreso en el mes 2 y posiblemente en el mes 3 tampoco, pues si cambiaron de empleo, pues aquí tienen su cuenta de nómina, no tienen que ir a abrirla en ningún otro lugar. Simplemente identificaba su nueva empresa y si tiene convenio con Davivienda, aquí le pueden pagar su salario, porque aquí lo tiene todo. Así decimos en Davivienda. Una consulta, Daniel. ¿Y Nelson? Sí, este es un análisis ex post, es decir, de la historia. Estoy viendo la foto de qué pasó y qué ocurrió. ¿Cómo, digamos, dentro de un escenario, un análisis de negocio, donde lo que busco es ser proactivo, es decir, grow, o sea, quiero crecer? Claro. Entonces, adelantarme al suceso. Claro. ¿Qué estrategias tengo que aplicar bajo este modelo para que, digamos, no llegar a esta situación? O sea, conocer a cada uno de los clientes de tal manera de poder planificar, orientar, inducir al usuario, al cliente, para que se comporte de la manera que, digamos, sea la expectativa de crecimiento que espero lograr, en este caso financiera o como cualquier otro negocio. Vale. Esta imagen, este gráfico que estás viendo acá, piensa lo siguiente. Cuando lo estábamos haciendo, fue posterior, y Lau, porfa, pasemos al siguiente slide, a la estructuración de una estrategia donde nosotros en el mes 6 del 2023 ya veníamos viendo esta tendencia hacia atrás, ¿sí? Para efectos de esta clase les estoy mostrando una fotografía del último año donde tenemos, por un lado, un comportamiento que se venía perpetuando, llamémoslo de alguna forma, de mucho tiempo atrás, y de una acción, una estrategia que denominamos las cuentas win back, en donde lo que hicimos fue definir por medio de comunicación dirigida
de qué forma le estábamos diciendo a los clientes que mostraran en sus nuevos empleos, si habían cambiado de empleo, su certificado de la cuenta de nómina para que no fuese desmarcada. ¿Listo? Entonces, parados en el mes 6, yo no vi lo que ocurrió después. ¿Sí? Lo que ocurrió después es una fotografía de que la estrategia tuvo éxito. Y ahora, parados en el 2024, en octubre, puedo darles a ustedes la foto completa, en donde está el antes y el después de una estrategia de retención que con base en un análisis de cortes, con base en un análisis exploratorio de datos, nos dio los insumos para rápidamente disminuir el churn de esas cuentas que estábamos viendo que después del mes 3, 4, 5 entraban a ser amarillo, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es una fotografía pues del año pasado con una estrategia en la mitad que tuvo un éxito pues producto de lo que estamos viendo con el mapa de calor, donde ya los colores empiezan a ser cada vez más verdes, donde por supuesto hay una serie de temporalidades, pues diciembre es un mes de temporalidad donde se perciben ingresos por naturaleza mucho más que los otros meses, pero donde rápidamente lo que hicimos en el slide siguiente, Lau, si quieres mostrémosles, fue estructurar una estrategia de comunicación por email que le decíamos a las personas, venga, si usted está cambiando de trabajo, recuerde que aquí tiene una cuenta, es muy fácil de manejar, digital, dele clic en quiero volver, miren el call to action, quiero volver es ese mensaje que nosotros le estábamos diciendo a esos perfiles que detectábamos con una alta propensión que habían tenido un cambio para que pudiesen seguir recibiendo su salario en su nuevo empleo en esa cuenta de nómina y por ende la cuenta no fuera a ser desmarcada. ¿Listo? Este es por poner un ejemplo, es una estrategia por supuesto mucho más robusta, pues hay 2 piezas de comunicación que les quería traer solo para que vieran que les hablábamos de los beneficios, les dábamos un call to action muy directo al grano y les dábamos el acceso a su certificado para que lo pudiesen llevar a su nuevo empleo. Esto claramente tuvo por detrás un análisis mucho más exhaustivo. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo sabes tú cuáles son los que se fueron a un nuevo empleo, de cuáles fueron despedidos o que decidieron emprender? Bueno, por detrás hay una serie de ejercicios de propensión que también construimos con las áreas analíticas para ir viendo probabilísticamente qué personas podían ser aquellos que habían cambiado de empleo. Y pues lo que vemos en los resultados del análisis de cortes es que se seleccionaron aquellas audiencias que tuvieron un impacto en que el color fuese cada vez más verde. ¿Listo? Aquí para ir recapitulando, Ari, antes de que avances, Lau, me gustaría como empaquetar todo lo que hemos ido aprendiendo. De lo que nos estás contando, veo una diferencia tremenda en el marketing tradicional hacia el growth marketing. Growth marketing está basado en comportamiento, está basado en qué pasó este mes, el siguiente, etc. Y viendo estas piezas de comunicación, me queda clarísimo cuando un banco o cuando Rappi o Pedidos Ya me escribe y me dice, David, ¿quieres volver a repetir la hamburguesa? Es porque saben de mi frecuencia, es porque saben que me gusta y de una me escriben el mensaje para repetir. No es lo mismo el mensaje tradicional donde uno solo filtra por geografía o por cierto tipo de cosas demográficas, donde es un mensaje que se siente genérico, ¿no? Aquí se siente como, uy, ¿cómo saben que estoy cambiando de trabajo o que recientemente pasó algo? Y creo que ahí está el poder de entender esos cortes, ese histograma, ¿no? Y después hacer estrategias que respondan a este segmento, a esta población. Total. Y si te das cuenta, el paradigma también gira en torno a cliente primero, producto después, canal de tercero, ¿sí? Entonces, todo esto juega a favor de una estrategia que está apalancada en datos, que tiene tecnologías que lo permiten, y ya vamos a hablar un poco de ello, y personas que son capaces de poder entender que los datos hay una información muy útil y también de ver cuando los datos no te dicen el todo de la verdad. Los recursos predictivos ahí es cuando recurres a hablar con los usuarios si es necesario, con encuestas, etcétera. ¿Listo? Listo. Entonces, el enfoque del Growth Marketing. Aspectos esenciales para tener en cuenta. Miren, cuando hablamos de Growth Marketing hay que enfocarse en esas necesidades del cliente. ¿Cómo yo puedo entonces con mi cliente, entendiendo sus necesidades, entendiendo su comportamiento natural, encontrar ese mensaje adecuado a la hora de comunicarme con él? Encontrar el canal idóneo. Y ese es un aspecto que hoy en día yo creo para todos es una realidad. El canal idóneo, eso ya es tan dinámico. O sea, yo no soy una persona que me considere un amante de los correos electrónicos, pero resulta que los sábados en la mañana puede ser un hábito que tenga. Y en las noches suele ser más de ver push. Los martes suelo ser una persona que no lee los mensajes de texto. El canal dinámico es un aspecto que se vuelve cada vez más desafiante en un mundo donde proliferan los canales. Y eso que no estoy hablando del WhatsApp.
Entonces, el canal adecuado para cada uno de nosotros es único y las tecnologías que estén por detrás apalancándole sus estrategias de marketing y de growth, para ser más específicos, tienen que tener la capacidad de poder detectar cuál es el canal adecuado dinámicamente. Optimización. Si se dan cuenta, estos son ejercicios de experimentación y como Lau lo decía con el tiburón, experimentar aquí es clave para desmentir esos mitos, para dejar a un lado heurísticas que muy seguramente surgen de una experiencia que previamente hemos tenido a lo largo de los años y que cuando lo hemos contrastado en experimentos que validamos o refutamos, automáticamente pasamos a desmentir aquellas cosas que creíamos estaban ya predichas para un grupo de personas o a instaurar nuevos axiomas que pueden ser válidos para extrapolar a otras estrategias de comunicación. El marketing digital hoy en día es contextual, o sea, si el canal es dinámico, la hora también lo es, la oferta también lo es, y en un banco como Davivienda, pues eso es cada vez más evidente, porque con nosotros, el poder de los datos, tenemos capacidad de entender cómo se comporta la gente en el uso de su dinero, cómo mueve el dinero, cómo compra, cómo gasta, cómo ahorra, y aquí, digamos, una de las ventajas de esta industria es que con ese tipo de comportamientos nosotros podemos instaurar momentos de vida. Podemos entender cuando una persona tiene sueños, por ejemplo, a la hora de poder meter a sus hijos a la universidad, o que va a tener un hijo, o que quiere comprar una casa. Entonces, este tipo de aspectos en una industria como la financiera, pues es muy interesante, por llamarlo de alguna forma, y contribuye a que el marketing contextual sea también desafiante, porque en la medida en la que hayan más variables, en las que hayan más modelos que perfilen a los clientes, pues tenemos que ser nosotros capaces de poder medir y construir experimentos de calidad mucho más efectivos, ¿sí? Ejemplos de audiencias hay un montón, de mensajes también, y la idea acá es empezar a ver ustedes que no solamente existen los test AB. Los test AB, creo, para muchos no es un secreto, es una herramienta que te permite contrastar si un mensaje es mejor que otro, si un beneficio llama más la atención que otro. En el growth marketing, el test AB es la punta del iceberg. Hay muchas más herramientas que permiten a ustedes el día de mañana poder construir estrategias y experimentos que les den más información o insights de esos top active users que me permiten entender y llevar a nuevos active a que sean top, despertar a aquellos que están dormidos y atraer nuevos usuarios a mi negocio. ¿Listo? El análisis exploratorio de datos o el Exploratory Data Analysis, el EDA que ustedes ven ahí, me permite definir reglas. Es cierto que yo puedo construir segmentos a partir de ramificaciones de sí o no, vive en ciudad principal o no, pero eso también, como les digo, está un poco mandado a recoger cuando el comportamiento se vuelve nuestro análisis principal. No importa si está en una ciudad o no importa si está en un municipio, lo que importa es cómo usa mi producto. Ya luego la clusterización que yo pueda desarrollar etnográficamente o sociodemográficamente es una variable adicional del comportamiento. ¿Listo? Para ello, pues existen modelos que clasifican a los clientes, que los segmentan o que nos ayudan a identificar cómo hacer ese cross-sell o ese upsell con modelos de recomendación. ¿Listo? Súper, gracias Dani. Súper interesante todo cómo lo están aplicando en la vivienda, todo el tema de growth y los ejemplos que diste sobre la cuenta de nómina y demás. Algo que sí me gustaría y los invito a que participen en el chat y rápido nos cuenten si están aplicando growth en sus empresas hoy en día y cómo lo están haciendo. No sé si alguno se anima a contarnos un poco. Tenemos varias startups, varias empresas tradicionales. Aunque puede ser un test AB o se puede arrancar chico también, pero siempre es interesante. Creo que todos hacemos experimentos de algo, así que nada. Y si no, Lau, también los puedes llamar. Porque es válido decir, hey, no tengo ni idea. Puedes llamar a Ehud, puedes llamar a Julio, a Alan, a Diego. Vamos a llamar a Julio, a ver. Julio, perfecto. A ver. Sí, pues de hecho, nosotros hemos estado iterando mucho en Growth porque realmente en Monily no hay ningún experto en Growth. Ha sido muy a partir de lecturas, de cursos prácticos, teóricos, YouTube, en fin, todo tipo de herramientas, saber por qué camino, cómo hacemos una mejor estrategia de Growth. Hasta que, bueno, por fin, como los últimos 4 o 5 meses, creo que nos llegamos a encaminar bien. Y de hecho, cuando estabas mostrando las etapas del ciclo de vida
de relación cliente-producto, me identifiqué mucho porque llegamos justo a eso. Y es, ok, ¿cómo queremos que crezca? ¿Cómo crece nuestro negocio o nuestro producto? Y en dónde queremos enfocar esfuerzos inicialmente. Porque ahí también entra un dilema de ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Entonces, justamente, yo creo que esa tabla o ese gráfico que mostraste fue una de las acciones que tomamos, y de hecho, en nuestro caso puntual, los residentes de un edificio es lo más difícil hoy en día de activar de nuestro producto. Y bueno, ahí me puedo quedar echando mucho cuento, pero creo que esa fue la manera en cómo nos encaminamos en Growth, y fue, ok, ¿cómo activamos a nuestros residentes a través de diferentes estrategias y experimentar? Literalmente experimentar, ver qué sucedía y iterar a partir de ahí. Julio, rápidamente para la audiencia que tenés aquí y para Lau y Dani, ¿qué es lo que hace Moonily y en dónde está presente? Moonily actualmente está en varios países de Latinoamérica. Estamos en Panamá, Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador. Próximamente vamos a abrir en Miami, si Dios quiere, con inteligencia artificial. Y somos una aplicación que lo que hace es conectar a los roles más importantes de una comunidad, que son los residentes, la administración, los guardias de seguridad y la junta directiva, para todas las gestiones de un PH. Entonces, cada uno de estos roles, claramente, nosotros todos aquí como residentes tenemos ciertas acciones que hacemos en nuestro día a día que muchas veces lo hacemos arcaico. Entonces, el guardia de pronto en el edificio de cada uno de nosotros nos registra con papel, el citófono de pronto en nuestro apartamento no nos sirve, y bueno, muchas acciones que nuestra visita de pronto al ingresar tiene una experiencia fatal, y cada uno tiene un detrás. Entonces, por ejemplo, ustedes puede que no sepan la tragedia que es para el guardia estar escribiendo en papel y luego tener que sacar trazabilidad de esto. Son cosas que, bueno, yo por estar aquí en la industria me toca de pronto estar en eso, y lo que hacemos es simplificar ese trabajo para todos los roles y conectarlos para una mejor seguridad. Súper, sí. Creo que se les dio suficiente contexto al lado de Dani del uso. Para los que no la conocen, Moonily, yo la he utilizado, YC22, ¿no? Son del batch 22, para que vayan y le den una mirada. ¿Listos? Súper interesante, Julia, la verdad. Y ahora le doy paso a Dani otra vez para que nos cuente un poco nos haga un resumen de lo que estuvimos viendo de Growth Marketing y Ciencia de Datos. Sí, ya para ir terminando, creo yo. Quiero que se lleven un mensaje, y es: Grow Analytics es esa mezcla entre ciencia de datos y Grow Marketing. Y es algo que creo es bastante poderoso y que no requiere de un grupo de skills muy, muy pro, si lo vemos desde la perspectiva de la ciencia de datos en sí. O sea, lo que estamos hablando es análisis exploratorio de datos, análisis de cortes, curvas de retención. Estas herramientas para un equipo que, desde la perspectiva de estar enfocado en crecimiento, da muchas herramientas. Y no solo es hacerlo de la historia, sino también yo cómo puedo ver que mis acciones repercuten en resultados porque voy haciendo un seguimiento de estas mismas 3 herramientas que vimos el día de hoy. Entonces, Grow Analytics, llévense eso, creo que puede ser muy importante, muy fundamental para poder apalancar a un equipo de Growth y más de un equipo de Growth Marketing, que garantice esas acciones que tienen un impacto positivo y son los mejores para alcanzar los objetivos, bien sea la venta por la adquisición o profundización o ese uso. ¿Listo? También es importante entender que estos grupos pueden irse sofisticando en el tiempo. O sea, los análisis exploratorios que vimos el día de hoy son una de las herramientas, yo los uso muy frecuentemente, pero también están las opciones para poder diseñar experimentos, los métodos de observación como el Propensity Score Matching, que me ayuda a poder construir grupos de tratamiento y control que sean comparables. También los diseños factoriales, que permiten estudiar los efectos de múltiples factores o variables independientes, que cuando realizamos esas combinatorias podemos entender cuál es el impacto que nos genera un efecto sobre otro, y así poder nosotros estructurar estrategias de comunicación donde el canal es una variable a analizar, el mensaje, el grupo de audiencias que tenemos definido, la oferta misma, etcétera, etcétera.
La inteligencia artificial está llegando y ya saben ustedes, esto es lo que está mancando la parada. Y para ello, lo que hemos venido explorando acá al interior de la vivienda son los agentes autónomos. ¿Cómo podemos construir un sistema de multiagentes que nos ayude a nosotros a hacer mucho más sencilla la tarea de poder diseñar experimentos con calidad, donde el experimento en sí no sea tedioso de construir, garantizando la representatividad estadística de los grupos de tratamiento y control, las audiencias que vayamos a interactuar con cada una de estas, pues se vuelve a veces si no tienes tecnología, pues algo bastante manual. Entonces, un agente que me estructure el experimento, un agente que me diseñe un set de hipótesis, un agente que me ayude a atribuir en cada una de los experimentos qué sirvió y qué no. Esto es algo también muy interesante y la invitación es un poco pues explorar qué está ocurriendo hoy en el mercado alrededor de la inteligencia artificial, que muchas veces en el marketing se concibe como la generación de contenido y ya. O sea, la generación de piezas de imágenes, la generación de videos, de textos, pero en el customer experience por detrás hay un montón de cosas también pasando y que puede llegar a ser de su interés. La tecnología, fundamental. Creo que en la medida en que su negocio va creciendo, poderse apalancar de tecnología, que tengan estas soluciones, estas herramientas, va a hacerles la vida más fácil a los equipos que tienen la tarea de hacer que el negocio crezca. Me parece súper interesante lo que comentás, Dani, con respecto a la tecnología, y yendo un poco a ese punto, es imposible como poder hacer growth marketing y poder hacer como impactar a los usuarios con el mensaje correcto, en el momento correcto, usando inteligencia artificial, haciendo segmentos y diseños experimentales y demás, sin la tool correcta. ¿Qué tool recomendarías en tu experiencia como Growth Manager para utilizar en este tipo de casos? Pues nosotros tenemos Braze. Braze es una solución de Customer Engagement muy útil, muy interesante, muy intuitiva, no pensada para gente muy técnica, lo cual es fantástico porque al tener un equipo multidisciplinario de personas que son de múltiples profesiones, pues desde el que estudió comunicación hasta el economista, el matemático, el ingeniero, el antropólogo, pues esta solución enfoca en darte a ti todo a la mano para que tú te enfoques en lo que te interesa, que es cómo hago que mis métricas crezcan, cómo hago para cumplir con los KPIs, cómo hago para que esos OKRs que tiene cada uno de los miembros del equipo se alcancen de una forma en que yo tenga todo a la mano, los experimentos, las atribuciones y por supuesto la capacidad de poder nosotros iterar, que eso es algo fundamental en la experimentación en Growth, ¿no? Que yo pueda iterar de manera ágil me permite a mí no poder estructurar experimentos que duren meses, sino que pueda yo hacer experimentos con una frecuencia mucho menor y así poder cada vez más rápido alcanzar ese nivel de optimización que yo quiero lograr. ¿Listo? Braze es una solución fantástica, se lo recomiendo un montón. Dani y Lau, para los que nunca han visto Braze en su vida, Braze les permite mandar mensajes personalizados, tal cual como ese mensajito que mostraste del email, Dani. ¿Por qué otros canales? Yo conozco que manda por SMS, manda por push en el app, o sea, como que puede personalizar mucho. ¿Qué otros mensajes o canales puede utilizar? WhatsApp, puedes tener push, pero también los in-app, los que aparecen dentro de la aplicación, full screen, una ventanita chiquita, los SMS, puedes tener también combinaciones de cada uno de ellos, que es a la larga pues tu estrategia en sí de marketing. Y tiene también tools por detrás que genera como los experimentos idóneos. Aquí hay uno que tienen ellos que es el Experimental Path, y yo puedo construir entonces, ¿qué quiero que pase primero? El mensaje de texto, si no lo lee, mándele el push, si el push no lo lee, el correo, si leyó el correo, vuelvan a mandar el push. Esto alrededor de un KPI, por poner un ejemplo. Y así con varias iteraciones, y él automáticamente es capaz de identificar, viendo el comportamiento de mis canales de contacto, más el comportamiento del producto, si es mejor mandar a los clientes por uno u otro. Y te lo contrasta con un grupo de control, un grupo que en teoría no recibiría estas comunicaciones, pero haría la acción que tú estás queriendo que haga, viendo si en efecto el mensaje que escogiste tiene mejor engage, si el canal está siendo el adecuado, porque es además inteligente a la hora de determinar cuál es el canal dinámico de contacto preferente, y así automáticamente puedes estar estructurando estrategias de comunicación para el uso, para la profundización, para la conservación, para la activación, para el journey en general. Increíble. Gran solución, se lo recomiendo. Y listo. Bueno,
El Grow Analytics, llévense esas dos palabritas, creo que les va a servir un montón para sus equipos, creo que es una manera fácil de poder empezar a hacer Grow si ustedes no han arrancado, porque en mi experiencia, llevo 5 años en Davivienda, quiero pues también ir cerrando con este mensaje. Esto ha sido un poco un proceso paso a paso, y cuando ustedes le meten a esto analítica y empiezan a ver con los datos que pueden ustedes impulsar sus acciones de comunicación y luego medir eso y ver cómo las tendencias cambian, empiezan a dar esos pinitos que a la larga, para poder adquirir tecnologías como Race o para poder estructurar un grupo mucho más amplio enfocado al crecimiento desde cada una de las etapas del ciclo de vida, es una tarea que hay que ir convenciendo en la organización o en la empresa o la startup donde ustedes trabajen, ¿no? Al final, el trabajo de alguien que está en Growth no es solo poderse orientar a que los experimentos sean de calidad o que las comunicaciones sean pertinentes y contextuales, sino también de impregnar un poco a su organización de que Growth es algo cultural, está en el ADN de las personas, de producto, de riesgo, de auditoría, de contabilidad, de cada una de las áreas que puedan llegar a tener ustedes en sus empresas. Y el Growth cada vez más esta mentalidad que hoy se vuelve parte fundamental de toda la banca retail en Davivienda. Primero cliente, luego producto, luego canal. Eso es supremamente importante. Al analizar a mis clientes, y por eso hablábamos tanto del Top Active User, diseño estrategias en mi producto y lo empiezo a dirigir por los canales que tenga a mi disposición, construyendo audiencias, construyendo esos journeys contextuales y pensando en una optimización continua para conversión de mis comunicaciones, para conversión de mis KPIs de negocio y para poder hacer que el negocio crezca. Me encanta, Dani, la verdad, súper bien. Creo que como que nos tenemos que llegar a esta reflexión, ¿no? De que el growth al final es un tipo de mindset. No es necesario tener experiencia en el tema, no es necesario estar en un área en particular o trabajar en marketing o trabajar en productos, sino que también es aplicable a cualquier proceso nuestro del día a día, ¿no? Vean cómo la importancia desde la ciencia de los datos, de entender ese top active user, me empieza a dar a mí ideas para poder abarcar al resto de grupos que luego vamos a ver, pues son parte de mi ciclo de vida. ¿Listo? Muy bueno, Dani. Vayamos como a revisar un análisis de cohorts o de cortes. Súper. Por obvias razones de confidencialidad, no les puedo mostrar los datos reales, son porcentajes que tienden a ser reales, pero pues no les voy a mostrar el número entero que lo compone. Es cómo se comportarían los histogramas, entonces, el análisis de corte de las cuentas de nómina en términos de la apertura y por supuesto posterior a la apertura, el abono de nómina. Entonces, fíjense que acá lo que ocurre es lo siguiente, los análisis de cortes van a ser mensuales. Vimos en el slide anterior que las nóminas pueden llegar a ser o 1 al mes o 2 veces al mes. Aquí, para efectos del ejercicio, lo dejamos como monthly. Vean que cada una de las filas corresponde a un mes del año inmediatamente anterior. En lo que correspondería la primera columna, la columna 0, significan esas personas que aperturaron su cuenta de nómina, ¿sí? Y quiero que empecemos a ver acá una cosa, y es que esa primera columna está en rojo, ¿sí? Y está en rojo, ¿por qué? Porque para las cuentas de nómina no es solo el hecho que la active, es que la active y reciba el salario. Y lo que ocurre es que la gente activa la cuenta, va a su empresa porque acaba de arrancar su empleo, pasa los papeles, pues está firmando el contrato, en ese mes no va a recibir muy seguramente el primer salario, sino lo recibe el mes siguiente. Entonces, dense cuenta que eso es lo que nos está mostrando este análisis de cortes. En la columna 1, o sea, el mes consecuente al que llegó, ya recibe el salario, la nómina. Entonces, tenemos un alto índice de activación y por ende de retención en el primer mes. En el segundo, en el tercero, y fíjense que ya en el cuarto, quinto, sexto, empieza a volverse más amarillo. Si miramos el primer semestre del 2023, ¿sí? Empieza a volverse más amarillo, lo cual le da a uno una tendencia de que algo está ocurriendo con las personas que abren las cuentas de nómina porque no se están reteniendo, ¿sí? No más por ver la primera fila. Tenemos una activación del mes 1 en el 74%, y al mes 11, o sea, casi un año después, de menos de la mitad. Ahí hay un problema, ¿sí? Esto, en nuestro caso, fue muy revelador porque nos empezó a dar nosotros ideas de qué puede estar ocurriendo y por qué es importante tener este mapa de colores para nosotros rápidamente hacer acciones que nos permitan
poder cambiarle un poco el color. Si ven, en el segundo semestre ya empieza a ser más verde, y es porque nosotros estructuramos una estrategia en la que con producto entendimos que al tercer mes que una persona no recibe su salario, la cuenta automáticamente deja de ser cuenta de nómina y pasa a ser una cuenta de ahorros, como que se desmarca, ¿sí? Entonces esa desmarcación es natural, es parte del negocio, pues al no tener un ingreso recurrente, pasa a ser una cuenta común y corriente. Y eso para las personas que trabajan en producto de nómina no les era sostenible. Necesitábamos que las cuentas siguieran siendo cuentas. ¿Qué factores pueden ocurrir? Cambié de trabajo, me echaron, decidí emprender. Hay muchos factores que pueden ser externalidades que no están en mi control. Pero cuando entendimos qué es lo que estaba ocurriendo y que el tercer mes era súper importante, también procedimos a estructurar entonces esas estrategias de cómo le contamos a las personas previo que lleguen al mes 3, de que si llegan a cambiar de empleo, de que si no vemos que recibió ese ingreso en el mes 2 y posiblemente en el mes 3 tampoco, pues si cambiaron de empleo, pues aquí tienen su cuenta de nómina, no tienen que ir a abrirla en ningún otro lugar. Simplemente identificaba su nueva empresa y si tiene convenio con Davivienda, aquí le pueden pagar su salario, porque aquí lo tiene todo. Así decimos en Davivienda. Una consulta, Daniel. ¿Y Nelson? Sí, este es un análisis ex post, es decir, de la historia. Estoy viendo la foto de qué pasó y qué ocurrió. ¿Cómo, digamos, dentro de un escenario, un análisis de negocio, donde lo que busco es ser proactivo, es decir, grow, o sea, quiero crecer. Claro. Entonces, adelantarme al suceso. Claro. ¿Qué estrategias tengo que aplicar bajo este modelo para que, digamos, no llegar a esta situación? O sea, conocer a cada uno de los clientes de tal manera de poder planificar, orientar, inducir al usuario, al cliente, para que se comporte de la manera que, digamos, sea la expectativa de crecimiento que espero lograr, en este caso financiera o como cualquier otro negocio. Vale. Esta imagen, este gráfico que estás viendo acá, piensa lo siguiente. Cuando lo estábamos haciendo, fue posterior, y Lau, porfa, pasemos al siguiente slide, a la estructuración de una estrategia donde nosotros en el mes 6 del 2023 ya veníamos viendo esta tendencia hacia atrás, ¿sí? Para efectos de esta clase les estoy mostrando una fotografía del último año donde tenemos, por un lado, un comportamiento que se venía perpetuando, llamémoslo de alguna forma, de mucho tiempo atrás, y de una acción, una estrategia que denominamos las cuentas win back, en donde lo que hicimos fue definir por medio de comunicación dirigida de qué forma le estábamos diciendo a los clientes que mostraran en sus nuevos empleos, si habían cambiado de empleo, su certificado de la cuenta de nómina para que no fuese desmarcada. ¿Listo? Entonces, parados en el mes 6, yo no vi lo que ocurrió después, ¿sí? Lo que ocurrió después es una fotografía de que la estrategia tuvo éxito. Y ahora, parados en el 2024, en octubre, puedo darles a ustedes la foto completa, en donde está el antes y el después de una estrategia de retención que con base en un análisis de cortes, con base en un análisis exploratorio de datos, nos dio los insumos para rápidamente disminuir el churn de esas cuentas que estábamos viendo que después del mes 3, 4, 5 entraban a ser amarillo, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es una fotografía pues del año pasado con una estrategia en la mitad que tuvo un éxito pues producto de lo que estamos viendo con el mapa de calor, donde ya los colores empiezan a ser cada vez más verdes, donde por supuesto hay una serie de temporalidades, pues diciembre es un mes de temporalidad donde se perciben ingresos por naturaleza mucho más que los otros meses, pero donde rápidamente lo que hicimos en el slide siguiente, Lau, si quieres mostrémosles, fue estructurar una estrategia de comunicación por email que le decíamos a las personas, venga, si usted está cambiando de trabajo, recuerde que aquí tiene una cuenta, es muy fácil de manejar, digital, dele clic en quiero volver, miren el call to action, quiero volver, es ese mensaje que nosotros le estábamos diciendo a esos perfiles que detectábamos con una alta propensión que habían tenido un cambio para que pudiesen seguir recibiendo su salario en su nuevo empleo en esa cuenta de nómina y por ende la cuenta no fuera a ser desmarcada. ¿Listo? Este es por poner un ejemplo, es una estrategia por supuesto mucho más robusta, pues hay dos piezas de comunicación que les quería traer solo para que vieran que les hablábamos de los beneficios, les dábamos un call to action muy directo al grano y les dábamos el acceso a su certificado para que lo pudiesen llevar a su nuevo empleo.
Esto claramente tuvo por detrás un análisis mucho más exhaustivo. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo sabes tú cuáles son los que se fueron a un nuevo empleo, de cuáles fueron despedidos o que decidieron emprender? Bueno, por detrás hay una serie de ejercicios de propensión que también construimos con las áreas analíticas para ir viendo probabilísticamente qué grupo de personas podían ser aquellos que habían cambiado de empleo. Y pues lo que vemos en los resultados del análisis de corte es que se seleccionaron aquellas audiencias que tuvieron un impacto en que el color fuese cada vez más verde. ¿Listo? Aquí para ir recapitulando, Ani, antes de que avances lado, me gustaría como empaquetar todo lo que hemos ido aprendiendo. De lo que nos estás contando, veo una diferencia tremenda en el marketing tradicional hacia el growth marketing. Growth marketing está basado en comportamiento, está basado en qué pasó este mes, el siguiente, etc. Y viendo estas piezas de comunicación, me queda clarísimo cuando un banco o cuando Rappi o Pedidos Ya me escribe y me dice: David, ¿quieres volver a repetir la hamburguesa? Es porque saben de mi frecuencia, es porque saben que me gusta y de una me escriben el mensaje para repetir. No es lo mismo el mensaje tradicional, donde uno solo filtra por geografía o por cierto tipo de cosas demográficas, donde es un mensaje que se siente genérico, ¿no? Aquí se siente como, uy, ¿cómo saben que estoy cambiando de trabajo o que recientemente pasó algo? Y creo que ahí está el poder de entender esos cortes, ese histograma, ¿no? Y después hacer estrategias que respondan a este segmento, a esta población. Total. Y si te das cuenta, el paradigma también gira en torno a cliente primero, producto después, canal de tercero, ¿sí? Entonces, todo esto juega a favor de una estrategia que está apalancada en datos, que tiene tecnologías que lo permiten, y ya vamos a hablar un poco de ello, y personas que son capaces de poder entender que los datos hay una información muy útil y también de ver cuando los datos no te dicen el todo de la verdad. Los recursos predictivos ahí es cuando recurres a hablar con los usuarios si es necesario, con encuestas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Listo. Entonces, el enfoque del growth marketing. Aspectos esenciales para tener en cuenta. Miren, cuando hablamos de growth marketing hay que enfocarse en esas necesidades del cliente. ¿Cómo yo puedo entonces con mi cliente, entendiendo sus necesidades, entendiendo su comportamiento natural, encontrar ese mensaje adecuado a la hora de comunicarme con él? Encontrar el canal idóneo. Y ese es un aspecto que hoy en día yo creo para todos es una realidad. El canal idóneo, eso ya es tan dinámico. O sea, yo no soy una persona que me considere un amante de los correos electrónicos, pero resulta que los sábados en la mañana puede ser un hábito que tenga. Y en las noches suele ser más de ver push. Los martes suelo ser una persona que no lee los mensajes de texto. El canal dinámico es un aspecto que se vuelve cada vez más desafiante en un mundo donde proliferan los canales. Y eso que no estoy hablando de WhatsApp. Entonces, el canal adecuado para cada uno de nosotros es único. Y las tecnologías que estén por detrás apalancándole sus estrategias de marketing y de growth, para ser más específicos, tienen que tener la capacidad de poder detectar cuál es el canal adecuado dinámicamente. Optimización. Si se dan cuenta, estos son ejercicios de experimentación y como Lau lo decía con el tiburón, experimentar aquí es clave para desmentir esos mitos, para dejar a un lado heurísticas que muy seguramente surgen de una experiencia que previamente hemos tenido a lo largo de los años y que cuando lo hemos contrastado en experimentos que validamos o refutamos, automáticamente pasamos a desmentir aquellas cosas que creíamos estaban ya predichas para un grupo de personas o a instaurar nuevos axiomas que pueden ser válidos para extrapolar a otras estrategias de comunicación. El marketing digital hoy en día es contextual, o sea, si el canal es dinámico, la hora también lo es, la oferta también lo es, y en un banco como Davivienda, pues eso es cada vez más evidente, porque con nosotros, el poder de los datos, tenemos capacidad de entender cómo se comporta la gente en el uso de su dinero, cómo mueve el dinero, cómo compra, cómo gasta, cómo ahorra, y aquí, digamos, una de las ventajas de esta industria es que con ese tipo de comportamientos nosotros podemos instaurar momentos de vida. Podemos entender cuando una persona tiene sueños, por ejemplo, a la hora de poder meter a sus hijos a la universidad, o que va a tener un hijo, o que quiere comprar una casa. Entonces, este tipo de aspectos en una industria como la financiera, pues es muy interesante, por llamarlo de alguna forma, y contribuye a que el marketing contextual sea también desafiante, porque en la medida en la que hayan más variables, en las que hayan más modelos que perfilen a los clientes, pues tenemos que ser nosotros capaces de poder medir y construir experimentos de calidad mucho más efectivos, ¿sí? Ejemplos de audiencias hay un montón, de mensajes también, y la idea acá es empezar a ver ustedes que
No solamente existen los test A/B. Los test A/B, creo, para muchos no es un secreto, es una herramienta que te permite contrastar si un mensaje es mejor que otro, si un beneficio llama más la atención que otro. En el Grow Marketing, el test A/B es la punta del iceberg. Hay muchas más herramientas que permiten a ustedes el día de mañana poder construir estrategias y experimentos que les den más información o insights de esos top active users que me permiten entender y llevar a nuevos active a que sean top, despertar a aquellos que están dormidos y atraer nuevos usuarios a mi negocio. ¿Listo? El análisis exploratorio de datos o el Exploratory Data Analysis, el EDA que ustedes ven ahí, me permite definir reglas. Es cierto que yo puedo construir segmentos a partir de ramificaciones de sí o no, vive en ciudad principal o no, pero eso también, como les digo, está un poco mandado a recoger cuando el comportamiento se vuelve nuestro análisis principal. No importa si está en una ciudad o no importa si está en un municipio, lo que importa es cómo usa mi producto. Ya luego la clusterización que yo pueda desarrollar etnográficamente o sociodemográficamente es una variable adicional del comportamiento. ¿Listo? Para ello, pues existen modelos que clasifican a los clientes, que los segmentan o que nos ayudan a identificar cómo hacer ese cross-sell o ese upsell con modelos de recomendación. ¿Listo? Súper, gracias Dani. Súper interesante todo cómo lo están aplicando en la vivienda, todo el tema de growth y los ejemplos que diste sobre la cuenta de nómina y demás. Algo que sí me gustaría y los invito a que participen en el chat y rápido nos cuenten si están aplicando growth en sus empresas hoy en día y cómo lo están haciendo. No sé si alguno se anima a contarnos un poco. Tenemos varias startups, varias empresas tradicionales. Aunque puede ser un test A/B o se puede arrancar chico también, pero siempre es interesante. Creo que todos hacemos experimentos de algo, así que nada. Y si no, Lau, también los puedes llamar. Porque es válido decir, hey, no tengo ni idea. Puedes llamar a Ehud, puedes llamar a Julio, a Alan, a Diego. Vamos a llamar a Julio, a ver. Julio, perfecto. a ver. Sí, pues de hecho, nosotros hemos estado iterando mucho en Growth porque realmente en Monily no hay ningún experto en Growth. Ha sido muy a partir de lecturas, de cursos prácticos, teóricos, YouTube, en fin, todo tipo de herramientas, saber por qué camino, cómo hacemos una mejor estrategia de Growth. Hasta que, bueno, por fin, como los últimos 4 o 5 meses, creo que nos llegamos a encaminar bien. Y de hecho, cuando estabas mostrando las etapas del ciclo de vida de relación cliente-producto, me identifiqué mucho porque llegamos justo a eso. Y es, ok, ¿cómo queremos que crezca? ¿Cómo crece nuestro negocio o nuestro producto? Y en dónde queremos enfocar esfuerzos inicialmente, porque ahí también entra un dilema de qué es primero, la gallina o el huevo. Entonces justamente yo creo que esa tabla o ese gráfico que mostraste fue una de las acciones que tomamos, y de hecho en nuestro caso puntual los residentes de un edificio es lo más difícil hoy en día de activar de nuestro producto. Y bueno, ahí me puedo quedar echando mucho cuento, pero creo que esa fue la manera en cómo nos encaminamos en Growth, y fue, ok, ¿cómo activamos a nuestros residentes a través de diferentes estrategias y experimentar? Literalmente experimentar, ver qué sucedía y iterar a partir de ahí. Julio, rápidamente para la audiencia que tenés aquí y para Lau y Dani, ¿qué es lo que hace Monily y en dónde está presente? Monily actualmente está en varios países de Latinoamérica. Estamos en Panamá, Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador. Próximamente vamos a abrir en Miami, si Dios quiere, con inteligencia artificial. Y somos una aplicación que lo que hace es conectar a los roles más importantes de una comunidad, que son los residentes, la administración, los guardias de seguridad y la junta directiva, para todas las gestiones de un PH. Entonces, cada uno de estos roles, claramente, nosotros todos aquí como residentes tenemos ciertas acciones que hacemos en nuestro día a día,
que muchas veces lo hacemos arcaico. O sea, el guardia de pronto en el edificio de cada uno de nosotros nos registra con papel, nosotros el citófono de pronto en nuestro apartamento no nos sirve, y bueno, muchas acciones que nuestra visita de pronto al ingresar tiene una experiencia fatal, y cada uno tiene un detrás. Entonces, por ejemplo, ustedes puede que no sepan la tragedia que es para el guardia estar escribiendo en papel y luego tener que sacar trazabilidad de esto. Son cosas que, bueno, yo por estar aquí en la industria me toca de pronto estar en eso, y lo que hacemos es simplificar ese trabajo para todos los roles y conectarlos para una mejor seguridad. Súper, creo que se les dio suficiente contexto al lado de Dani del uso. Para los que no la conocen, Moonily, yo la he utilizado, YC22, ¿no? Son del batch 22, para que vayan y le den una mirada. ¿Listos? Súper interesante, Julia, la verdad. Y ahora le doy paso a Dani otra vez para que nos cuente un poco nos haga un resumen de lo que estuvimos viendo de Growth Marketing y Ciencia de Datos. Sí, ya para ir terminando, creo yo. Quiero que se lleven un mensaje y es, Grow Analytics es esa mezcla entre ciencia de datos y Grow Marketing. Y es algo que creo es bastante poderoso y que no requiere de un grupo de skills muy pro, si lo vemos desde la perspectiva de la ciencia de datos en sí. O sea, lo que estamos hablando es análisis exploratorio de datos, análisis de cortes, curvas de retención. Estas herramientas para un equipo que desde la perspectiva de estar enfocado en crecimiento, da muchas herramientas. Y no solo es hacerlo de la historia, sino también yo cómo puedo ver que mis acciones repercuten en resultados porque voy haciendo un seguimiento de estas mismas 3 herramientas que vimos el día de hoy. Entonces, Grow Analytics, llévense eso, creo que puede ser muy importante, muy fundamental para poder apalancar a un equipo de Growth y más de un equipo de Growth Marketing, que garantice esas acciones que tienen un impacto positivo y son los mejores para alcanzar los objetivos, bien sea la venta por la adquisición o profundización o ese uso. ¿Listo? También es importante entender que estos grupos pueden irse sofisticando en el tiempo. O sea, los análisis exploratorios que vimos el día de hoy son una de las herramientas, yo los uso muy frecuentemente, pero también están las opciones para poder diseñar experimentos, los métodos de observación como el Propensity Score Matching, que me ayuda a poder construir grupos de tratamiento y control que sean comparables. También los diseños factoriales que permiten estudiar los efectos de múltiples factores o variables independientes que cuando realizamos esas combinatorias podemos entender cuál es el impacto que nos genera un efecto sobre otro y así poder nosotros estructurar estrategias de comunicación donde el canal es una variable a analizar, el mensaje, el grupo de audiencias que tenemos definido, la oferta misma, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial está llegando y ya saben ustedes, esto es lo que está mancando la parada. Y para ello, lo que hemos venido explorando acá al interior de la vivienda son los agentes autónomos. ¿Cómo podemos construir un sistema de multiagentes que nos ayude a nosotros a hacer mucho más sencilla la tarea de poder diseñar experimentos con calidad, donde el experimento en sí no sea tedioso de construir, garantizando la representatividad estadística de los grupos de tratamiento y control, las audiencias que vayamos a interactuar con cada una de estas, pues se vuelve a veces si no tienes tecnología, pues algo bastante manual. Entonces, un agente que me estructure el experimento, un agente que me diseñe un set de hipótesis, un agente que me ayude a atribuir en cada una de los experimentos qué sirvió y qué no. Esto es algo también muy interesante y también la invitación es un poco pues explorar qué está ocurriendo hoy en el mercado alrededor de la inteligencia artificial, que muchas veces en el marketing se concibe como la generación de contenido y ya. O sea, la generación de piezas de imágenes, la generación de videos, de textos, pero en el customer experience por detrás hay un montón de cosas también pasando y que puede llegar a ser de su interés. La tecnología, fundamental. Creo que en la medida que su negocio va creciendo, poderse apalancar de tecnología, que tengan estas soluciones, estas herramientas, va a hacerles la vida más fácil a los equipos que tienen la tarea de hacer que el negocio crezca. Me parece súper interesante lo que comentás, Dani, con respecto a la tecnología. Y yendo un poco a ese punto, es imposible como poder hacer growth marketing y poder hacer como impactar a los usuarios con el mensaje correcto, en el momento correcto, usando inteligencia artificial, haciendo segmentos y diseños experimentales y demás, sin la tool correcta. ¿Qué tool recomendarías en tu experiencia como growth manager para utilizar en este tipo de casos? Pues nosotros tenemos Braze.
Braze es una solución de Customer Engagement muy útil, muy interesante, muy intuitiva, no pensada para gente muy técnica, lo cual es fantástico porque al tener un equipo multidisciplinario de personas que son de múltiples profesiones, pues desde el que estudió comunicación hasta el economista, el matemático, el ingeniero, el antropólogo, pues esta solución enfoca en darte a ti todo a la mano para que tú te enfoques en lo que te interesa, que es cómo hago que mis métricas crezcan, cómo hago para cumplir con los KPIs, cómo hago para que esos OKRs que tiene cada uno de los miembros del equipo se alcancen de una forma en que yo tenga todo a la mano, los experimentos, las atribuciones y por supuesto la capacidad de poder nosotros iterar, que eso es algo fundamental en la experimentación en Growth, ¿no? Que yo pueda iterar de manera ágil me permite a mí no poder estructurar experimentos que duren meses, sino que pueda yo hacer experimentos con una frecuencia mucho menor y así poder cada vez más rápido alcanzar ese nivel de optimización que yo quiero lograr. ¿Listo? Braze es una solución fantástica, se lo recomiendo un montón. Dani y Lau, para los que nunca han visto Braze en su vida, Braze les permite mandar mensajes personalizados, tal cual como ese mensajito que mostraste del email, Dani. ¿Por qué otros canales? Yo conozco que manda por SMS, manda por push en el app, o sea, como que puede personalizar mucho. ¿Qué otros mensajes o canales puede utilizar? WhatsApp. WhatsApp, puedes tener push, pero también los in-app, los que aparecen dentro de la aplicación, full screen, una ventanita chiquita, los SMS, puedes tener también combinaciones de cada uno de ellos, que es a la larga pues tu estrategia en sí de marketing. Y tiene también tools por detrás que genera como los experimentos idóneos. Aquí hay uno que tienen ellos que es el experimental path, y es yo puedo construir entonces, ¿qué quiero que pase primero? El mensaje de texto, si no lo lee, mándele el push, si el push no lo lee, el correo, si leyó el correo, vuelvan a mandar el push. Esto alrededor de un KPI, por poner un ejemplo. Y así con varias iteraciones, y él automáticamente es capaz de identificar, viendo el comportamiento de mis canales de contacto, más el comportamiento del producto, si es mejor mandar a los clientes por uno u otro. Y te lo contrasta con un grupo de control, un grupo que en teoría no recibiría estas comunicaciones, pero haría la acción que tú estás queriendo que haga, viendo si en efecto el mensaje que escogiste tiene mejor engage, si el canal está siendo el adecuado, porque es además inteligente a la hora de determinar cuál es el canal dinámico de contacto preferente, y así automáticamente puedes estar estructurando estrategias de comunicación para el uso, para la profundización, para la conservación, para la activación, para el journey en general. Increíble. Gran solución, se lo recomiendo. Y listo, bueno, el Grow Analytics, llévense esas dos palabritas, creo que les va a servir un montón para sus equipos, creo que es una manera fácil de poder empezar a hacer Grow si ustedes no han arrancado, porque en mi experiencia, llevo 5 años en Davivienda, quiero pues también ir cerrando con este mensaje. Esto ha sido un poco un proceso paso a paso, y cuando ustedes le meten a esto analítica y empiezan a ver con los datos que pueden ustedes impulsar sus acciones de comunicación y luego medir eso y ver cómo las tendencias cambian, empiezan a dar esos pinitos que a la larga, para poder adquirir tecnologías como Braze o para poder estructurar un grupo mucho más amplio enfocado al crecimiento desde cada una de las etapas del ciclo de vida, es una tarea que hay que ir convenciendo en la organización o en la empresa o la startup donde ustedes trabajen, ¿no? Al final, el trabajo de alguien que está en Growth no es solo poderse orientar a que los experimentos sean de calidad o que las comunicaciones sean pertinentes y contextuales, sino también de impregnar un poco a su organización de que Growth es algo cultural, está en el ADN de las personas, de producto, de riesgo, de auditoría, de contabilidad, de cada una de las áreas que puedan llegar a tener ustedes en sus empresas. Y el Growth cada vez más esta mentalidad que hoy se vuelve parte fundamental de toda la banca retail en Davivienda. Primero cliente, luego producto, luego canal. Eso es supremamente importante. Al analizar a mis clientes, y por eso hablábamos tanto del Top Active User, diseño estrategias en mi producto y lo empiezo a dirigir por los canales que tenga a mi disposición, construyendo audiencias, construyendo esos journeys contextuales y pensando en una optimización continua para conversión de mis comunicaciones, para conversión de mis KPIs de negocio y para poder hacer que el negocio crezca.
Me encanta, Dani, la verdad, súper bien. Creo que como que nos tenemos que llegar a esta reflexión, ¿no? De que el growth al final es un tipo de mindset. No es necesario tener experiencia en el tema, no es necesario estar en un área en particular o trabajar en marketing o trabajar en productos, sino que también es aplicable a cualquier proceso nuestro del día a día, ¿no? Y significa